Bien, pues nada, vamos a cerrar hoy el capítulo 12. Vamos a entrar a un capítulo de los más complicados, si lo podemos ver así, el capítulo 13, en donde Jesús habla acerca del futuro, ¿no? Y estos últimos versículos que vemos aquí es un cierre de, de lo que Marcos venía enfatizando, de lo que era la autoridad de Jesús, ¿no? Desde el capítulo 11, todo el 12 también, Marcos ha hecho énfasis en este tema de la autoridad y la soberanía de Jesús. Y este capítulo 12, si tú recuerdas, ha sido un capítulo de muchas confrontaciones de Jesús con los religiosos. Jesús ha entrado triunfalmente en capítulo 11 a Jerusalén. Él está viniendo y yendo a Betania y luego regresando al templo. Jesús primero inspecciona el templo, comienza a ver todo lo que está sucediendo alrededor de él. Y a lo largo del 11 y 12, él ha querido comunicar también la situación de Israel, la situación de los judíos, ¿no? Y va a tener estas confrontaciones, puesto que Jesús va a ir al templo y se va a encontrar con pues cuatro grupos, o bueno, un grupo político que eran los herodianos, los escribas, los principales sacerdotes, estaban también los fariseos, y al final hemos visto que llegan como refuerzo los saduceos, ¿no? Y entonces todos estos grupos están haciéndole preguntas a Jesús con ese afán de que ya sabemos que era para hacerlo caer, ¿no? Y Jesús a cada uno de ellos vemos cómo les responde de una manera eh, verdadera. Él incluso les cita las escrituras a estos, e incluso a los saduceos les dice que no entienden las escrituras, ¿no? Que no han leído bien la ley, ¿no? Incluso a los escribas, ¿no? Cuando los escribas crean esta historia fantasiosa de un matrimonio que ha tenido, bueno, más bien de 7 matrimonios, ¿verdad? Y dice, ¿con quién va a estar casada la mujer que ha tenido 7 esposos? ¿No? Y Jesús en cada confrontación, él cita las escrituras y les hace ver la verdad, pero también expone a ellos su falsedad, expone a ellos su falta de entendimiento de las escrituras. ¿Sí? Y tal así que cuando el pasaje anterior, bueno, hace 2 pasajes, al final dice la palabra que ellos ya no tenían que preguntar, ya no deseaban preguntarle más sobre otro tema porque ya no tenían argumentos para hacer caer a Jesús, ¿no? Y entonces Jesús, pues, bueno, se da también la situación con la higuera en la cual la maldice, ¿no? Antes de maldecir la higuera, primero la ve frondosa y se acerca y no ve fruto en ella, ¿no? Y después cuando él volca las mesas, ¿no? Él les dice a los que están ahí, dice, ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva, ¿no? De ladrones, ¿no? Y prácticamente lo que Jesús está diciendo, y eso, toda esta situación del 11 y 12 es un contexto para que podamos conocer el capítulo 13, ¿no? En cuanto a cómo Jesús, que los discípulos le preguntan acerca de cuándo van a suceder los últimos tiempos, ¿no? De cuándo iba a suceder la destrucción del templo, ¿no? Entonces, y, y llegamos a este punto, a este punto como podría decirse, algunos dicen que a lo mejor esta situación de la viuda a lo mejor no es parte de la situación que estaba pasando Marcos, esto porque parece como una historia aparte de todas, ¿no? Pero eh, vemos aquí a Jesús observar es una área en donde se depositaban las ofrendas a Dios, ¿no? Y en estos 4 versículos, 41, 42, 43, 44, vamos a ver cómo Jesús quiere enseñarle a sus discípulos el costo de dar, ¿no? Esta mujer que era viuda, que era grande, ¿no? Da todo. Dice aquí la palabra que ella da todo lo que tenía, ¿no?
Y asimismo a nosotros el Señor Jesús, el Señor en este pasaje nos va a enseñar la manera en cómo damos, no cuánto damos. Y si te das cuenta, no dice que sí había una diferencia en cómo daban otros y cómo daban, cómo dio la viuda, pero en el pasaje paralelo de Lucas, vamos a ver que Jesús le dice que ella había dado con el corazón, ¿no? Entonces, vamos a aprender el día de hoy que el Señor, la manera en cómo el Señor nos manda a dar, ¿no? No sobre cuánto dar, sino cómo dar, ¿no? A otros, sino cómo dar principalmente al Señor, ¿no? Puesto que Lucas también va a decir que eran las ofrendas de Dios, le pertenecientes a Dios. Entonces, eh, eh, y algo que últimamente yo he aprendido, o mi esposa y yo hemos aprendido, es a dar sin recibir nada a cambio. Sobre todo con esta situación que hemos pasado con Leo, que muchos hermanos nos han podido dar de lo suyo. Hemos aprendido mucho también nosotros a poder a replicar lo mismo, ¿no? El dar muchas veces, sobre todo en mi situación, se me hizo complicado como el poder soltar, el poder ser generoso, ¿no? Era una de las luchas que yo tenía, de la generosidad, y, y a lo largo de que he conocido al Señor, el Señor me ha podido llevado a ese camino de la generosidad, ¿no? Y sobre todo cuando alguien es generoso con nosotros, eso nos enseña que nosotros también debemos serlo. Entonces, eh, entiendo que desde muy chicos, ¿verdad? Nosotros adquirimos enseñanzas de nuestros padres, algunas buenas, algunas malas, cuando no, cuando el Señor no está, ¿verdad? Pero crecemos creyendo que la mayoría de las cosas que aprendemos son buenas, ¿no? Y nos parece a veces normal llevarlas a cabo, aún incluso conociendo la palabra de Dios, ¿no? Pero cuando somos confrontados por la palabra de Dios, vemos que la mayoría de estas enseñanzas que adquirimos de parte de nuestros padres o adquirimos de parte de la demás gente, pues eh, no son del todo buenas, no glorifican a Dios, ¿verdad? Y por eso es que a veces nos resulta difícil cambiar, ¿verdad? Nos resulta difícil poder ser algo que no somos. Ujú. O que no nos enseñaron como tal. Por eso es que cuando estamos en esa transición de lucha con obedecer a Dios a través de su palabra, siempre debe haber un costo que pagar. Cuando estamos en esta lucha de lo que nosotros éramos y cuando conocemos la palabra de Dios y chocan estas dos, y tenemos que saltar a la obediencia, hay un costo, hay un sufrir en esa transición, ¿no? Y nos cuesta mucho hacer la voluntad de Dios cuando no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Y por eso es importantísimo que cada uno de nosotros seamos entendidos de la palabra de Dios para conocer qué es lo que Él desea que nosotros hagamos en su voluntad, ¿no? Para su gloria, ¿no? Y entonces el Señor Jesús va a enseñar esto a sus discípulos, el cómo dar, para quién dar. Y yo quiero abrir una pregunta aquí y decir lo mismo a ustedes. ¿Tú cómo das? ¿Cómo das lo que le pertenece a Dios? ¿No? No cuánto das, sino cómo lo das. ¿Con qué corazón das lo que Dios te ha dado? ¿No? Porque Dios nos bendice, ¿verdad? ¿Y nos bendice para qué? Para dar, para hacer de bendición a otros, ¿no? Veíamos el discipulado que el Señor nos da su Espíritu, pero el Espíritu Santo también se manifiesta en nosotros, bueno, sobre nosotros, para que el Espíritu pueda fluir hacia otros, ¿no? El Señor nos bendice a nosotros para que esa bendición pueda también ser fluida a otros, ¿no? Entonces, siempre va a haber un costo
cuando nosotros queremos obedecer a Dios y cuando el Espíritu nos guía a esta disposición de hacerlo y por Él logramos pasar del otro lado de la obediencia a Dios, es tan bueno que comienza a bendecir, ¿verdad? En su soberana voluntad, en su soberana gracia, ¿no? Dios comienza a encargarse de todos los temores, ¿verdad? De el temor al desamparo, ¿sí? Sobre todo a la expectativa del futuro. El problema del por qué no damos es porque le tememos al futuro, ¿verdad? No doy porque qué voy a comer mañana, ¿verdad? No bendigo a otros porque qué va a pasar mañana, ¿no? Y le tememos al desamparo y le tememos a lo que va a pasar mañana, ¿no? Juan 14, 18 al 19, si quieres anotarlo, dice así: no os dejaré huérfanos, dice el Señor Jesús, le dice a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá jamás, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aquí hay una promesa importante del Señor Jesús. Antes de morir, le está diciendo a sus discípulos, no van a estar solos, no los dejaré huérfanos, ¿no? Ustedes me van a ver, porque yo vivo, dice, y ustedes, entonces ustedes también viviréis. O sea, la promesa del Señor Jesús es, tranquilo, no se sientan desamparados, ¿no? Y luego Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vean estos dos versículos en donde el Señor les asegura a sus discípulos estar con ellos hasta el fin del mundo. ¿Sí? Y yo quiero contrastar esto con lo que a veces nosotros pensamos cuando no somos generosos, ¿verdad? Cuando no hay generosidad, nosotros tenemos temor de lo que va a pasar en un futuro. Y el Señor dice aquí, yo estaré con ustedes. Y el yo estaré con ustedes conlleva el yo les proveeré, ¿verdad? El yo estaré con ustedes en todo momento, en cualquier situación. Estén felices, tristes, lo que sea. Y eso entonces nos debe dar confianza más en Él. Y entonces esa confianza nos debe llevar a ¿qué? A ser generosos con otro, puesto que es un llamado del Señor. Y este sermón lo titulé El costo de dar. Y no le puse este título o no estoy ocupando, no voy a ocupar este pasaje para decirte que tienes que dar todos tus diezmos aquí, ¿no? ¿No? Ni tampoco es mi intención utilizar este texto para manipularte y que tú digas, tienes que dar todas tus cosas, ¿no? El tamaño de tu ofrenda es tu fe, ¿no? No, tampoco eso, ¿no? Este sermón tiene como objetivo que veamos que dar con una actitud de confianza y fe es un privilegio que tenemos, una oportunidad más para adorar a Dios en el dar. Y que habrá un costo que pagar por hacerlo, puesto que luchamos con nuestra carne. Pero que nosotros demos a Dios, eso comunique en nosotros que hay confianza plena en Dios. Eso comunique en nosotros que hay esperanza en Dios. Eso comunique en nosotros, cuando damos, que eso comunique que nosotros estamos seguros de que el Señor está con nosotros en cada momento, puesto que Él lo ha prometido, ¿no? Así que, habiendo dicho esto, vamos a entrar al versículo 41. Y dice así, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho, ¿no? Es probable que si esta historia es continua con la anterior, que yo creo que sí, es probable que Jesús estaba muy cansado de tantas preguntas de la gente, de toda la atmósfera que se estaba viviendo en estos últimos días de Jesús, ¿no? Entonces por eso dice que él se sentó, ¿verdad?, delante del arca, pero también el propósito de sentarse era para observar. Entonces, esta zona donde descansaba el Señor era la zona donde se daban las ofrendas al templo.
¿no? Normalmente en el templo había 13 receptáculos, si podemos decir, o sea, como unas, no canastas, sino era como una especie de trompetas. Ahí donde se echaba el dinero era como una especie de trompetas y había 13. Y entonces la gente, los judíos, llegaban y echaban ahí sus ofrendas. Y entonces Jesús veía que los ricos echaban pues, los costales, ¿no? Echaban mucho dinero los ricos, ¿no? Jesús estaba observando cómo daban, que, cómo daban, pero como Jesús era soberano, también él veía el corazón de cómo lo hacían, ¿no? Entonces es importante notar que la manera en cómo estaban ubicados estos receptáculos era la manera en cómo se colocaban estos, era estratégico de los religiosos para ver cuánto daba cada uno. O sea, al tú acercarte al receptáculo para dar tu ofrenda, cualquier persona podía verte cuánto dabas. Ujú. Si dabas un denario desde una distancia considerable, podías saber que esa persona dio un denario, ¿no? O sea, estaba diseñado ese lugar para saber cuánto daba la gente, ¿no? Por eso es que Jesús sabía y por eso Jesús también podía observar de manera más clara cuánto daban. Más aún con la viuda, ¿verdad? Jesús supo exactamente cuánto dio esta viuda, ¿no? Entonces, por eso dice aquí que Jesús miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y el versículo 42 contrasta con el versículo 41. Dice el 42, observa lo que dice, y vino una viuda pobre. ¿Por qué contrasta? Porque los que anteriormente daban eran ricos, ¿verdad? Y dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, ¿no? Y Jesús estaba observando, ¿no? Y Jesús estaba observando este contraste de esta viuda pobre con los ricos que daban mucho, ¿no? Y, y llama la atención a Jesús esta viuda pobre. Y me encanta porque dice el versículo 41, si regresas un poquito, dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero. O sea, miraba cómo, no miraba el cuánto, ¿verdad? O sea, Jesús miraba cómo lo daba. O sea, cuál era su intención de cada una de estas personas al dar al Señor. Entonces, Jesús no estaba tan interesado en cuánto echaban, pero sí se veía la gran diferencia de cuánto echaba, tanto la viuda pobre como los ricos que estaban aquí. Entonces, el énfasis aquí de Jesús era el cómo lo hacían, cómo ofrendaba la gente. Ujú. Y entonces esto nos permite a nosotros preguntarnos, ¿verdad? No es decir cuánto das, sino cómo das. Cuando nosotros damos los diezmos, las ofrendas a nuestro Dios, no es tanto cuánto das, ¿verdad? Sino es cómo lo das. Y sobre el cómo lo das, entonces deberíamos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cómo debo dar al Señor? ¿Cómo tú estás dando al Señor? Seguramente tú tienes un ingreso, seguramente tú tienes un negocio, tienes un trabajo, ¿no? Y, y seguramente tú das, ¿verdad? Pero el punto que lo que tú debes de preguntarte no es cuánto debo dar, sino lo que tú debes preguntarte es cómo debo dar al Señor. Y la misma palabra debe a ti guiarte, el mismo espíritu debe guiarte a saber cómo das. Y cuando tú comprendes el cómo debes de dar, entonces el Señor te dice el cuánto debes dar. Ujú. Entonces, eh, ya veamos, yo creo que esta historia sí es consecutiva. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le ha dicho anteriormente en esas mismas preguntas, el Señor mismo ha dicho dar a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Dar al César lo que es del César. Y veíamos que esta situación de dar a Dios lo que es de Dios, veíamos que Jesús se refería a darle todo, porque a todo le pertenece a Dios. Entonces, cuando tú entiendes que todo le pertenece a Dios, entonces tú entiendes cómo debes de dar al Señor. Cuando tú entiendes
que tu trabajo, que todos los ingresos que tú tienes es bendición de Dios, que viene de parte de Él, que le pertenece, entonces tú entiendes cuánto debes dar también a Él. Ujú. Entonces, eh, seguramente conoces este pasaje, 2 Corintios 9:7. Lo citamos mucho cuando vamos a ofrendar, ¿verdad? Y dice cada uno de como propuso en su corazón. Cada uno de como propuso en su corazón. El apóstol Pablo no dice cada uno de 100 denarios, ¿verdad? O cada uno de, no da cantidad, sino él dice cada uno de como propuso en su corazón, y el apóstol Pablo le dice no con tristeza. O sea, no se entristezcan de decir, sí, ya di 100 y ahora, ¿qué voy a hacer para mañana? ¿Qué voy a hacer la siguiente semana si ya di tanto? ¿No? Dice ni por necesidad. O sea, dice el apóstol Pablo, no des porque pienses que si das, el Señor te va a dar el triple o el cuatriple o el quintuple, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? Y me encanta más porque el apóstol Pablo dice, da una indicación importante, dice, porque Dios ama al dador alegre. El Señor llama a dar con alegría, ¿no? Pero como propone el corazón. Y si Dios vive aquí en el corazón, entonces tú sabes cómo dar. Si Dios vive aquí en tu corazón, entonces tú entiendes, tú y yo entendemos que todo le pertenece a Él, todo lo que tenemos, lo que vestimos, el hogar donde estamos. ¿No? Nuestros propios hijos son de Él, ¿verdad? Y si son de Él, entonces todo le pertenece a Él, ¿verdad? Todo lo que tienes le pertenece. Entonces si nosotros entendiéramos esa parte de que todo le pertenece a Él, entonces el 100% tenemos que dárselo a Él. Solamente Él nos está prestando. Pues. Nos está diciendo, esto es bendición mía. Y el Señor nos dice, solo administralo bien. ¿Verdad? Y entonces, sobre eso que tú tienes, sobre eso que yo te he dado, entonces Él nos llama, ¿verdad?, a darle a Él. A que bendigamos a otros. Seamos de bendición para otros, perdón. A ayudar a otros. Entonces, y, y, y Pablo dice aquí, Pablo nos dice que Dios tiene un afecto, ¿verdad?, especial, no a los que dan mucho, ¿verdad? No dice aquí que el Señor tiene ese afecto especial a los que dan mucho, sino Él tiene un afecto especial, Él ama al dador alegre a aquellos que dan con el corazón, a aquellos que dan con alegría a los demás. Ajá. Ahora, no es casualidad que Marcos mencione características de la mujer. Observa lo que dice el 42, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, ¿no? Interesante, o sea, la mujer, como bien dice aquí, era viuda, es decir, no tenía esposo, ¿verdad? No tenía un esposo que la proveyera, ¿no? Era pobre además, ¿no? Es probable que era una de esas mujeres víctimas de los religiosos. ¿Se acuerda que Jesús cuando expone a estos religiosos, Jesús les dice, y ustedes, ¿verdad? Que se creen, que se ven muy frondosos por fuera, pero por dentro están podridos. Dice, ustedes también, ustedes que tratan mal a las viudas, ¿no? Que se aprovechan de las viudas, ¿no? O sea, imagínate, esta mujer era pobre, no tenía esposo, y aparte los religiosos se aprovechaban de ella, de lo poco que ganaba, ¿no? Entonces, dice específicamente, dice que devoran las casas de las viudas. Entonces, muchas de estas mujeres pues, estaban abandonadas, destinadas realmente a morir, estas mujeres. O sea, ser viuda en esa época el destino era la muerte como tal. Y esta mujer dice aquí que echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Cuando dice aquí un cuadrante, se refiere a un cuadrante de un denario. La medida en ese tiempo era un denario, que el denario era eh, el salario de un trabajador. Y sorprende porque este cuadrante es una 64ª parte de un denario. Una 64ª parte de un denario. Es como si dijéramos que
que el denario vale 100 pesos, digamos, una 64ª parte es 1.50. O sea, si son 100 pesos un denario, entonces la mujer llegó ahí a su lugar y echó 1.50 ahí en pesos, ¿no? O sea, era nada de lo que había echado. Pero Jesús va a decir, ella echó todo, ¿no? Y ella echó más que los que echaban las bolsas de dinero, ¿no? Y entonces, eh, ten en cuenta estas características. Pobre, la mujer era pobre, viuda, sin trabajo, obviamente sin esposo, era víctima de los religiosos. O sea, esta mujer destinada casi a morir, estaba olvidada. Ahora, esto nos da nos permite examinarnos bien a nosotros, ¿no? ¿Dios te ha bendecido a ti con un trabajo? Amén. Con un negocio, una pensión, un aguinaldo, ¿verdad? Los que tenemos aguinaldo, ¿no? Y aún así a veces no damos ni 1.50, ¿verdad? O a veces así estamos tristes por querer dar algo, ¿no? O por sacar algo para el Señor, nos entristecemos. Imagínate esta pobre viuda, sin trabajo, sin esposo. ¿Qué comunica esto de esta mujer? Era la fe, ¿verdad? De la mujer, era su corazón. ¿Qué comunica el corazón de esta mujer? Un amor a Dios, ¿verdad? Una confianza total en el Señor. De decir, no, te doy todo, Señor, yo sé que tú me vas a proveer. Te doy todo, Señor, porque mi confianza está en ti. Te doy todo, Señor, porque sé que tú no me dejas, no me sueltas. Sé que tú estás día a día conmigo. Y a veces nosotros que tenemos trabajo, que tenemos esposo, esposa, que tenemos un negocio aparte, ¿no? A veces le recortamos, ¿verdad? Para querer darle al Señor lo que es de Él. A veces teniendo, ¿verdad? Nos cuesta hacerlo, ¿no? Y tenemos que ser confrontados por la palabra de Dios para que seamos generosos para Él, ¿no? Entonces, si Dios te ha bendecido, es para que tú bendigas a otros. Uh-huh. ¿Cómo estás dando tú? No cuánto estás dando, cómo estás tú dando al Señor lo que es del Señor. Por eso esta historia es interesante y sorprendente para que tú y yo nos examinemos en la manera en cómo damos al Señor, ¿no? Jesús, Dios es tu proveedor. Amén, ¿verdad? ¿Qué estás amando más? ¿Cómo eres agradecido con lo que Dios te da? Y me encanta más porque esta mujer, esta viuda, tenía solo 2 blancas y echó las 2 blancas. No dijo apartó una blanca para ella y le echó una blanca para el Señor. No, ella solamente tenía estas 2 blancas, ¿no? Y dijo, las echo todas, ¿no? La mujer era una mujer de fe. Ella estaba segura de que Dios le iba a proveer más adelante, que Dios iba a encargarse de todo lo demás, ¿no? Y eso llamó la atención del Señor, ¿verdad? Esta fe de esta mujer llamó la atención del Señor. Uh-huh. El mensaje que resulta es que vale más la ofrenda de quien da con un corazón confiado y generoso que el que da mucho por apariencia y esperando algo a cambio. Vale más, otra vez, la ofrenda de quien da con un corazón confiado en fe y generoso que el que da mucho por apariencia y esperando algo a cambio, ¿no? A veces damos, ¿verdad? Porque, Señor, ¿ya viste que te di tanto? Ahora tú bendíceme más, ¿no? ¿Sí? ¿No? O sacamos el billete, el azulito, ¿verdad? Para que otros vean que yo sí di. ¿No? Somos como estos ricos, a veces hasta incluso damos hasta para que se vea, ¿no? Pero no, ¿verdad? No es cuánto, sino cómo lo das. ¿Cómo está tu corazón ante esta situación del dar? ¿No? ¿Eres generoso? Uh-huh. Dios, ¿sabes algo? Dios no necesita nuestros diezmos, Dios no necesita nuestras ofrendas, no necesita de tu dinero porque Dios no depende, ¿verdad?, de nosotros.
Su obra seguirá a pesar de mí, a pesar de ti. Tú vas a pasar y su obra seguirá. ¿No? Él se va a proveer, porque Él es soberano. ¿No? Solo que Él desea, ¿verdad?, que cada uno de nosotros seamos como Cristo, y Cristo es generoso. Cristo lo ha dado todo por nosotros. El hecho de que el Señor nos pida dar, no es porque nos exija hacerlo, no es porque Él diga, no, tienes que darme porque todo es mío. No, el que el Señor nos pida el dar es para que nosotros nos parezcamos a su Hijo, el, nuestro Señor Jesucristo, el generoso, el que dio toda su vida en rescate por ti y por mí. La manera en cómo damos nos permite ver cómo está tu corazón, cómo está nuestro corazón. La manera en cómo tú das te permite a ti examinar tu corazón. Cuando tú das, pregúntate, ¿estoy dando con alegría? Cuando tú das, pregúntate, ¿no me está doliendo que lo que estoy dando? Entonces, cuando pase eso, entonces tú examínate y dices, si me está doliendo es porque no te estoy dando con un corazón agradable. Pero cuando lo das alegre, no importa la cantidad, entonces dice, Señor, gracias porque tú has trabajado en mi corazón. Entonces, Dios no necesita de nosotros, nuestros diezmos, porque su obra va a seguir a pesar de nosotros. Él desea que cada uno de nosotros seamos generosos como el Señor Jesucristo, que nos parezcamos a Él. La manera en cómo damos nos permite, te decía, ver cómo está nuestro corazón. Mira, hay un hermano que cuando no viene, él me escribe y me dice, pastor, no di mi ofrenda. ¿No? Y obviamente hay hermanos que no lo hacen, probablemente lo dan después. ¿No? Pero eso me habla de cómo está el corazón, ¿verdad? El que este hermano está consciente de que él debe dar lo que el Señor, como el Señor lo ha bendecido, ¿verdad? En la pandemia pasó mucho, ¿verdad? Muchos ya no nos pudimos congregar, ¿verdad? Y muchos estuvieron en casa y recibían la palabra, pero los diezmos bajaron. No sé si a ustedes les pasó que los diezmos fueran, aunque yo creo que esta congregación es muy generosa, ¿no? Pero cuando estábamos allá, pasó que cuando estábamos en pandemia, pues los diezmos eran muy bajos, ¿no? Muy, bastante bajos. Pero también pasa un contraste que cuando regresamos de pandemia, ya éramos varios y a veces cuando ya éramos varios, el diezmo era mucho más bajo que los de la pandemia, ¿no? Entonces, por eso te decía, ¿cómo tú estás dando? ¿Con qué corazón tú estás dando? ¿No? Dar, hermanos, dar debe ser prioridad antes que podamos recibir. Fíjate lo que dice Hechos 20:35. Hechos 20:35. Dice la palabra, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿No? Había, también en la pandemia, donde estábamos nosotros, que nos congregábamos, se vino la pandemia, ya ves que nos tuvimos que ir en línea, y había otra iglesia enfrente, bueno, al inicio, porque, haz de cuenta, entrabas al terreno, había un salón, y hasta atrás estábamos nosotros. ¿No? Decía mi pastor que dice, si viene Cristo no te va a encontrar, hijo, estás hasta el fondo. ¿No? Me vacilaba. Entonces, había una iglesia al principio, y entonces esa iglesia no paró en la pandemia, ¿no? Ellos siguieron haciendo sus cultos. ¿No? Y la señora que nos rentaba a los dos, constantemente se hacía quejas de ellos, ¿no? de la primera congregación. Y decía, la dueña dice que no va a parar servicios, porque si no, ¿cómo me pagan la renta? ¿Mm? Y entonces
el énfasis de este pastor, que después ya lo conocí, e incluso una vez tuvo una confrontación con esta señora y le dijo cosas que no debería decirle, pero este pastor le dijo a la señora que pues no paraba, porque si no, ¿cómo le iba a pagar la renta? ¿No? Esta desconfianza al futuro, ¿verdad? De lo que te hablaba al principio. Yo no doy porque si no, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿No? Y bueno, incluso falleció uno de los hermanos que estaban ahí, o sea, por congregarse, ¿no? Entonces, eh, y cuando yo le decía a mi esposa, porque sí fue un momento en el que pues, tuvimos que orar, tuvimos que decir, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? Porque las ofrendas son bajas, nosotros pagamos una renta, y entonces mi esposa y yo orábamos y pues, me decía mi esposa, vamos a confiar en el Señor solamente, ¿no? Porque normalmente yo pagaba la mitad de la renta, porque yo vivía ahí, y la iglesia pagaba otra mitad, ¿no? Entonces, llegó momentos en que nosotros pagábamos un poquito más, pero el Señor siempre fue bueno, siempre, aún en la pandemia, aún cuando algunos hermanos salieron, algunos fallecieron incluso en sus casas, entonces aún así el Señor estuvo proveyendo para que estuviéramos en ese lugar, en ese instante, ¿no? Entonces el punto es aquí, ¿cómo damos? ¿Con qué confianza tú estás dando? ¿No? ¿En quién está tu confianza cuando tú das? Cuando tú das, es allí donde se ve en quién está tu confianza, cómo está tu confianza. Entonces, pero vean, Jesús, a través de lo que ve, este contraste de los ricos y la viuda pobre, va a darles una lección a sus discípulos. Y en el 43 les dice, entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Mm? Jesús les dijo que el valor de la ofrenda no estaba en la cantidad, sino en qué, en la confianza en el Señor. Es la confianza en que Él provee de todo lo que necesitamos. Está en la confianza de que Él promete estar con nosotros hasta el fin. Lo que leíamos al principio. De que es cuando damos está en nosotros esa confianza de que Él está con nosotros. Cuando damos está esa confianza de que Él no nos dejará huérfanos. Cuando damos está la confianza de que tenemos un lugar asegurado con Él. La generosidad de esta mujer pesó más que estas grandes cantidades de dinero que echaban estos ricos. Y Jesús les explica por qué ella echó más que los demás. ¿Verdad? Dice el 44. Dice, porque todos han echado de lo que les sobra. Todos han echado ¿de qué? De lo que les sobra. O sea, sí echaban mucho, pero eran las obras. ¿Verdad? Pero esta, hablando de la mujer, dice, de su pobreza echó todo lo que tenía. Todo su sustento. ¿No? Unos echaron las obras y esta mujer echó todo su sustento. ¿No? Y hermanos, dar con un corazón generoso es dar de una manera sacrificial. ¿No? Los ricos daban de lo que les sobraba, ¿no? Ellos daban las obras a Dios, pero la mujer de su pobreza echó todo, y todo es todo. No se guardó media blanca ni nada. O sea, ella echó todo lo que tenía. Es más, y Jesús enfatiza aquí que echó todo su sustento. O sea, cuando la mujer echó todo, ella dijo, ya, vio sus bolsas, ya no tenía nada. Y así regresó a su casa. No dice parte de, dice todo. Y ella estaba segura que Dios la iba a sostener, que Dios iba a proveer. No te estoy diciendo ahorita que eches todo, ¿verdad? Tampoco. Sino que es cómo lo das al Señor. No estoy diciendo que echemos todo y que dejemos de sustentar a nuestra familia, ¿no? El punto aquí es cómo estás dando. Es un dar en el cual estás adorando a Dios, estás agradando a Dios con lo que tú das, ¿no? Piensa un momento, ¿cuánto das? Tú dices, bueno, doy tal cantidad.
Y examínate y dice, ¿eso adora a Dios? ¿Lo que estoy dando adora a Dios? Y contrástalo con todo lo que el Señor te ha dado. ¿No? Entonces, pregúntate, ¿es lo que estoy dando es de adoración para mi Dios? ¿De todo lo que Él me ha dado? ¿No? Y examínate y que el Señor ponga en ti un corazón generoso para que tú le des a Él. Y me asombra un poco más este pasaje porque dice de su pobreza hecho todo. De su pobreza hecho todo. Porque esto nos calla, ¿verdad? Nos calla a nosotros cuando queremos justificarnos al no dar, ¿verdad? Y cuando queremos justificarnos al no dar, ¿verdad? Decimos, me gustaría tener para dar, ¿verdad? Me gustaría tener más para poder darle a todos los que están en algún lugar. Me gustaría ser rico para poderle dar, ¿no? Pero esta mujer de su pobreza lo dio todo, ¿no? El Señor aquí nos enseña mucho que no se necesita mucho para que tú puedas dar. Con lo que el Señor te ha dado, el Señor te llama a que des con un corazón alegre, porque todo le pertenece a Él, ¿no? El Señor, ¿verdad? Dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Y un pobre de espíritu no solo es el que da su ofrenda, ¿verdad? En sacrificio, sino aquel pobre de espíritu es aquel que da toda su vida en sacrificio a Dios, ¿no? Y si da toda su vida es porque entiende, este pobre de espíritu, porque entiende que todo es de Él y por Él y para Él. Todas las cosas le pertenecen. Entonces, podemos decir que el dar es una bendición y un privilegio. No es algo que estás obligado a hacer. No es algo que tú tienes que hacer para que te vaya mejor. El dar es un privilegio, es una bendición que el Señor nos permite tener para adorarle a Él. Es algo al que eres llevado a ser por Dios mismo. El dar es algo que tú le estás regresando a Dios mismo, puesto que Él te ha bendecido en todo. ¿Por qué dar y para qué dar? Me encanta más porque cuando vamos al paralelo, vamos a Lucas 21:4. Vamos terminando. Lucas 21:4. Fíjate lo que dice Lucas 21:4. Dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, de lo que le sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Fíjense bien, al principio dice, para las ofrendas de Dios. Aquí Lucas hace ese énfasis que las ofrendas le pertenecen a quién? A Dios, ¿verdad? No dice, echaron las ofrendas para los religiosos o para otra cosa, sino las ofrendas de Dios. Entonces, ¿por qué tú das? Porque es de Dios, porque lo que tú tienes es de Él, le pertenece a Él todo. La razón por la que damos es porque la ofrenda es de Dios, ¿no? Es decir, no te pertenece a ti, le pertenece a Él, ¿no? Lo que ganas cada semana, quincena o mes, es porque Dios así lo ha querido para ti, porque le pertenece a Él. Es como si Dios le hubiese dicho a tu patrón, dale su quincena a esta persona. O sea, lo que tú ganas, el 100% le pertenece a Él. Lo que tú ganas a quincena, meses, porque Dios le ha dicho a tu patrón, a tu jefe, a tus clientes, que te depositen a razón de tu labor, tu trabajo que llevas a cabo para la gloria de Dios, ¿verdad? Es que no doy porque no sé cómo se manejan los diezmos, ¿verdad? Decimos a veces, no doy porque se lo quedan los líderes. ¿Sabes? La mujer era estafada por los líderes. O sea, la mujer sabía que estos diezmos
y estas ofrendas no eran bien administradas, seguramente. De hecho, los líderes hacían tranzas con los cambistas, ¿se acuerdan? ¿No? Pero esta mujer aún así dio la ofrenda porque sabía que esta ofrenda le pertenecía a quién? A Dios mismo. Ujú. Probablemente la ofrenda que dejó era para los bienes de estos hombres, pero aún así ella dio sin mirar a dónde iba su ofrenda, sino ella dio a Dios porque sabía que la ofrenda le pertenecía a él, mas no a los hombres, ¿no? Que los hombres no eran mayordomos de lo que recibían, ¿verdad? De parte de Dios también. Pues ellos darían cuentas, pero esta mujer se enfocó más en que todo lo que tenía le pertenecía a Dios mismo, ¿no? O sea, la mirada de esta viuda en dar era Dios mismo, no los hombres, ¿no? O sea, la mirada, la intención por la que tú das debe estar en vertical, no en horizontal. De decir, esto es para ti, Señor, te lo doy a ti. Aun cuando ayudas a alguien, ¿verdad? Esto es para ti, Señor. Tú me llamas a ayudar a otros, tú me ayudas a bendecir a otros. Señor, te lo estoy dando a ti mismo. A alguien en necesidad, te lo estoy dando a ti. La despensa, ¿verdad? Te lo estoy dando a ti, Señor. Todo te pertenece a ti, Señor. Todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Por eso doy. Tú me has bendecido tanto, Señor, por eso doy. Tú te entregaste todo por mí, por eso doy a otros. Ayúdame, enséñame, Señor, a dar. Esa debe ser nuestra oración. Entonces, Jesús sabía que esa misma actitud iba a darse en su sacrificio, pues Él daría toda su vida por nosotros. Él nos daría su justicia a nosotros que pecamos contra Él, nos daría vida eterna a los que estábamos condenados, nos daría su espíritu para que Él estuviese con nosotros, nos daría su espíritu para guiarnos, para recordarnos todas las cosas, nos daría paz, nos daría gozo, nos daría provisión, esperanza, nos daría todo el Señor Jesús. Él nos da todo lo que tenemos ahora. Él nos da simplemente el respiro que tú estás ahorita exhalando, inhalando y luego exhalando. Por Él es porque vivimos ahora. ¿Por qué entonces no dar, verdad? De todo lo que hemos recibido de Él. ¿Por qué, por qué entonces decimos, a ver, nada más lo que me sobra le doy al Señor, ¿verdad? ¿Por qué entonces decimos, no traje cambio, ¿verdad? Pues lo que saque aquí, ¿no? Le damos las obras a Dios. Y no hablo de dinero nada más, sino también le damos las obras de tiempo, ¿no? Nada más poquito tiempo porque si no, no puedo hacer otras cosas, ¿no? Le damos las obras de los sacrificios que debemos hacer, de los pensamientos, del corazón. ¿Sí? Hermanos, la naturaleza de Dios es dar. Esa es su naturaleza, darnos. Él dio a su Hijo. Y el dar a su Hijo es darlo todo por nosotros. Y de esa misma manera somos enseñados a darle toda nuestra vida, todo lo que tenemos en adoración a Él. Dios, Dios no quiere quitarte algo. Cuando te llama a dar, Él no quiere quitarte de tus cosas. Dios quiere enseñarte que dar es un reflejo de lo que es Él. Dios quiere enseñarte que dar es un reflejo de lo que Él es. Él es un Dios dador y un dador a manos llenas, ¿no? Ya decía el Señor Jesús, ¿no? Si alguien quiere el Espíritu, pídaselo a Él. Él se lo dará. Él es un Padre amoroso que da buenas cosas a sus hijos. Entonces, examina tu corazón en cuanto a este tema. ¿Sí? Ora, reflexiona sobre cómo estás dando, ¿no? Y yo sé que cuando el Señor te hable y cuando el Señor te pueda confrontar, te va a costar hacerlo. Porque pensamos que todo nos pertenece, porque pensamos que, yo me lo gané, porque es mío, ¿no? Es mi carro, ¿no? Es
mi esto, mi negocio, es mi familia, ¿no? Que cambie esa perspectiva, todo es tuyo, Señor. Todo te pertenece. Te va a costar, sí, pero te va a costar más si no hay una rendición, si no te arrepientes, si no entregas todo tu corazón, toda tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te va a costar más si el Señor viene pronto, si el Señor viene y viene a juzgar. Es ahora. Recibe al Señor con todo tu corazón. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Recibe ese regalo que Dios te da, que es a través de Cristo, Cristo Jesús. Aquel Señor de autoridad, aquel Señor de dominio, aquel Señor de poder, aquel Señor soberano y glorioso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, por esta palabra que probablemente puedas sacudir nuestro corazón, Señor, que pueda confrontar nuestra vida, pueda tocar puntos en, las que, en los que nos cuesta trabajo eh, llevar a cabo tu palabra, Señor. Sobre todo en el dar, Señor, porque naturalmente no tenemos esa disposición, no tenemos esa generosidad como tal. Si, el, si es que podemos dar es porque realmente te hemos conocido y porque realmente hemos entendido, Señor, que sí, todo proviene de ti, Señor, pero también que tú has dado todo por nosotros, puesto que has dado a tu Hijo para salvarnos de nuestro pecado. Porque tú has dado a tu Hijo para que podamos entonces nosotros gozar de, de bendiciones, gozar de una vida eterna, que podamos de poder sentir que tu Espíritu está en nosotros, puesto que tú nos los has dado, y y que a través de eso podemos conocerte, ser guiados, ser entendidos, Señor. Así que, Señor, enséñanos a dar, Señor. Enséñanos a ser como tú. Ayúdanos a que podamos modelar como tú eres, Señor. Un Dios dador, un Dios que da buenas cosas a sus hijos, ¿no? Pero también un Dios un Dios de promesas que dices que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, ¿no? Que no nos desampararás y que no nos dejarás huérfanos. Así que cambia nuestros corazones, cambia nuestra manera de pensar a lo que tu palabra dice, Señor, y que seamos guiados para obedecerte en todo lo que tú nos llamas, Padre. Tuya es la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.